Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que se esté visualizando este momento. Mi nombre es José Mauricio Najet Lanchero, soy estudiante del curso de cálculo vectorial y el día de hoy les vengo a presentar una forma de calcular derivadas direccionales con derivadas unidimensionales. ¿Listo? Vamos por ello. Perfecto. Entonces, para entender qué es una derivada direccional, primero tendremos que remontarnos a algunos conceptos previos y pues definiciones para poder tratar como tal con esta definición. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando hablamos de derivadas siempre tenemos que hablar primero de las funciones. Entonces vamos a hablar de funciones que van de S en R, donde S es un subconjunto del espacio vectorial R a la N. ¿Listo? Básicamente la definición de derivada direccional corresponde a f', y bueno, de una vez hago la anotación, es f' de a, coma, y va a corresponder como tal al límite de h cuando tiende a 0, de f de a más h por y menos f de a entre h. ¿Listo? Entonces pues de pronto hago las aclaraciones acá. Siempre que hagamos básicamente el gorrito que tenga como tal las variables, nos vamos a estar refiriendo a vectores, es decir, a elementos que corresponden como tal a tuplas. Si, pues, ejemplo, pues nuestro espacio vectorial corresponde a R sub 3, entonces un elemento X, bueno, un elemento X que pertenezca como tal a R sub 3 simplemente va a ser una tupla correspondiente a elementos x sub 1, x sub 2, x sub 3. ¿Listo? Entonces simplemente es para simplificar un poquito la notación y pues obviamente poder trabajar de manera más cómoda. ¿Listo? Entonces, como lo había mencionado, esto corresponde a la notación. Y tal cual, como hablamos en cálculo una variable, pues nosotros cuando hablamos de la derivada de f de x, pues usualmente se solía notar con a. Pero pues simplemente estamos hablando como en un caso hipotético donde a es cualquier vector que corresponda como tal al dominio f, que en este caso correspondería a ese. Por el contrario, y si es un punto fijo. Básicamente va a ser un punto fijo dentro de nuestra función f. Entonces pues este vector va a ser fijo y pues con base a él vamos a generar como tal lo que pues vamos a entender como las derivadas direccionales. ¿Listo? Entonces tratemos de hacer una interpretación geométrica. Entonces, para la interpretación geométrica, pues trazando el plano, el eje tridimensional, x, y, z, vamos a tratar con la función f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Como ya todos sabemos, esto básicamente va a corresponder a un paraboloide. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestro paraboloide. Ahora tratemos de pensar en un punto fijo, que pues a fin de cuentas es lo que queremos entender, que va a ser este punto fijo vector y. No importa, realmente. Entonces tomemos un punto como tal de nuestro paraboloide y lo vamos a llevar al plano XY. ¿Listo? Entonces pues consideremos este punto como x sub 1, y sub 1, ¿sí? Y por cuestiones de simplificación lo vamos a denotar como vector. ¿Listo? Entonces nosotros podemos entender claramente esto como un vector. Entonces desde el origen como tal hasta acá vamos a señalarlo con una flechita. Entonces una forma de entender las derivadas direccionales es tratar de pensar qué sucedería si trazamos un plano perpendicular al eje x y y en la dirección de nuestro vector u. ¿Listo? Si nosotros hacemos eso, pues básicamente vamos a tener algo como así, ¿sí? Y claramente vamos a ver que este plano va a intersecar con una sección como tal de este paraboloide. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva del plano U, vector Z, bueno, porque digo plano con el eje en U, pues claramente porque lo tenemos acá, entonces es como una forma de analizarlo. Vamos a ver que la intersección entre este plano y esta sección va a ser una parábola. ¿Listo? Entonces, desde esta perspectiva, analizar la derivada direccional simplemente va a corresponder a hallar la recta, la pendiente de la recta tangente correspondiente a este punto de acá. Y como ya sabemos, este punto de acá corresponde a la pareja ordenada x sub 1, y sub 1, elevado pues z unidades, podríamos decirlo así. ¿Listo? Entonces, al momento de analizar ese punto, pues ya podríamos simplemente pensar en la recta que va a pasar a través de ese punto, pues la recta correspondiente a la pendiente que habíamos calculado. Y pues si nosotros extrapolamos estas ideas como tal a nuestro paraboloide, vamos a tener una recta que pues estaría pasando efectivamente por ese punto. Entonces es como lo interesante de analizar como tal las derivadas direccionales.
Y como un pequeño spoiler, pues una derivada direccional, básicamente, bueno, una derivada parcial corresponde a una derivada direccional. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros analizamos la derivada parcial de f con respecto a x, simplemente estamos analizando la derivada direccional, pero en el vector unitario y, o bueno, x en este sentido. Entonces realmente es lo mismo, ¿sí? O sea, es la misma idea del sentido, es de pronto la misma idea del trazo de planos. Simplemente que cuando hablamos de derivadas parciales lo estamos hablando respecto a los ejes como tal del, bueno, de el espacio que estemos imaginando, ¿listo? Pues en esta situación obviamente cogí pues un espacio tridimensional que es hasta el máximo que nosotros como humanos podemos alcanzar a visualizar, pero pues obviamente es como una idea para extrapolarlo como tal a más dimensiones, por ejemplo para n igual a 5. Bueno, y como ya muy probable lo están pensando, pues calcular de pronto las derivadas direccionales a través de la definición del límite, tras de fastidioso, tal vez sea un poquito complicado. O sea, de hecho es una cosa obscena. Entonces, pues este teorema realmente lo que va a hacer es facilitarnos un montón el cálculo realmente de derivadas como tal direccionales, porque básicamente vamos a utilizar los conceptos de cálculo de una variable para sacar estas derivadas. Entonces, pues 10 de 10. Entonces nuestro teorema dice, si definimos una función g de t igual a f de a más t por y, donde a y y claramente son vectores, y si se verifica que alguna de las derivadas g' de t o g' existe, entonces también existe la otra y se verifica que la derivada de g va a corresponder a la derivada de g'. ¿Listo? Pero bueno, acá es donde viene el chiste. En particular, si nosotros evaluamos la derivada prima g' de 0, esto va a ser básicamente tener g' de a en la dirección y. Entonces es un teorema espectacular. Realmente apenas terminemos de hacer como tal la demostración de este teorema, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo podríamos aplicar este teorema, pero realmente es espectacular la forma en que podremos interpretar esto. Entonces, consideremos nuestras hipótesis. Tenemos gt igual a como tal a la función f, y pues supongamos que existe una y después vamos a suponer que existe la otra, y en consecuencia pues vamos a tener que efectivamente van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, tomemos nuestra función g de t. Entonces sea g de t igual a f de a más t por y. ¿Listo? Entonces, por definición, cuando nosotros tengamos como tal g' de t, esto básicamente va a ser igual a evaluar el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De g de t más h menos g de t entre h. ¿Listo? Entonces hasta el momento no he hecho nada raro, simplemente he aplicado como tal los conceptos del cálculo de una variable. Esta es la definición de una derivada en cálculo de una variable. Entonces simplemente ahora procedemos a hacer como tal una sustitución. Como nosotros sabemos que la función g corresponde a la función f evaluada como tal en estos valores, simplemente tendríamos que hacer una sustitución. Entonces nuevamente decimos que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De g de t más h, perdón. Como dije, vamos a hacer la sustitución, entonces simplemente vamos a reemplazar como tal acá en f. Entonces, veamos que cuando nosotros metemos como tal en g el valor t, este va a estar evaluado en este punto. Acto seguido, nosotros estamos evaluando g en el punto t más h. Por consiguiente, vamos a tener a más el valor que estaría acá contenido, que sería t más h multiplicado por el vector y, que pues en esta función básicamente son como las constantes, si lo pensamos desde la perspectiva de g de t. Después decimos g de t, y pues g de t sí común y corriente, decimos que esto es f de a más t por y. ¿Listo? Y claramente todo esto entre h. ¿Listo? Entonces pues simplemente vamos a hacer la respectiva distribución. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de a más t por y más h por y menos f de a más t por y. ¿Y todo esto sobre quién? Sobre h.
Entonces, quiero que nos detengamos acá un momentico y recordemos inicialmente cómo era que definíamos la derivada direccional. Cuando nosotros hablábamos de la derivada direccional f' de a más y, perdón, no era a más y, sino era a punto coma y, vector, hablábamos del límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de a más h y menos f de a entre h, ¿cierto? Entonces, si cogemos esta misma idea, pues veamos que estos dos valores de acá corresponden a la misma entrada que tiene este valor de acá, ¿cierto? Y tenemos aparte el incremento en h. Entonces, verificando realmente qué es lo que tenemos, nosotros en esta situación tenemos que este límite va a corresponder a f' de quién? De a vector más t por y, punto y coma, respecto al vector y. Entonces acabamos como tal de deducir que la derivada de g' evaluada en t va a ser como tal la derivada de f' del vector a más t por y, evaluada en dirección del vector y. ¿Listo? Ahora, volvamos con el tema de las existencias. Como nosotros tenemos la existencia, supongamos que g' de t existe. Entonces, si g' de t existe, va a corresponder a f'. Y por el contrario, si f' existe, pues vamos a deducir que g' existe. En consecuencia, se verifica, pues se verifica en esta situación que g' de t va a ser igual a este valor correspondiente. Y ya como habíamos dicho antes, si nosotros evaluamos g' de 0, pues esto simplemente va a corresponder a f' de a en dirección y. ¿Listo? Entonces con esto quedaría concluido como tal el teorema y pues ahora procederíamos como tal a ver un ejemplo. Perfecto, entonces pues para este ejemplo simplemente vamos a considerar la función fx igual a la norma de x elevado al cuadrado. ¿Listo? Recordando realmente que esta x es un vector, digamos, es una n tupla realmente, entonces pues para que no olvidemos que estamos manejando como tal funciones de varias variables. Para refrescar un poco la memoria, haciendo un pequeño recorderis, consideremos un vector de dos dimensiones. Entonces sea nuestro vector xy. Entonces la norma de este vector xy simplemente va a corresponder al producto punto entre x, y, x, y elevado a la 1/2. ¿Listo? Y pues el producto punto básicamente va a ser multiplicar componente a componente estas variables. Es decir, pues simplemente vamos a tener la raíz componente a componente x al cuadrado más y por y al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a corresponder básicamente a la norma x. Y pues si lo evaluamos desde acá, pues vamos a darnos cuenta claramente que esta raíz se va a cancelar con nuestro cuadrado. Entonces pues es como de pronto para simplificar un poco la notación al momento de gestionar la resolución de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, nuestro teorema nos pide básicamente evaluar por definición la función g de t igual a f. Bueno, pues en este caso, como dijimos x, vamos que sea x más t por y. Ya que pues básicamente vamos a analizar la derivada direccional de f en dirección al vector y. Por eso lo tomamos así. Si fuera otro vector, simplemente tomaríamos otro vector, pero pues en este caso simplemente va a ser y. Entonces, pues para esta situación simplemente haríamos la sustitución. Entonces, evaluemos como tal la función f con esta entrada. Entonces, si f es mi función, voy a tener que f de x vector más t por y va a ser igual a la norma de ¿quién? De x más t por y elevado al cuadrado. Como ya habíamos dicho, esto básicamente va a corresponder como tal al producto punto. ¿Listo? Bueno, hay distintas formas de denotar el producto punto. Entonces, por ejemplo, si yo puedo denotarlo, por ejemplo, así. Pero pues también puedo denotarlo por el producto efectivamente con el puntico. Y pues todo es simplemente para simplificar bastante la notación. ¿Listo? Entonces, en dicha situación, vamos a tener como tal el producto punto entre ¿quién? Entre x más t por y, producto punto,
X más T por Y. Listo. Es importante aclarar, no separamos de acá por el cuadrado. Recordar que simplemente el cuadrado lo que está haciendo es cancelar la raíz de lo que representa como tal la norma. Cuando ya tenemos la norma, simplemente nos va a quedar el producto punto. Y pues el producto, y la norma simplemente evaluada de estos valores va a ser el producto punto entre estos dos valores. ¿Listo? Además, como el producto interno por definición, el producto punto por definición es un producto interno, entonces también es distributivo, por lo cual conserva las mismas propiedades que pues algebraicamente nosotros ya manejamos. Es decir, es como pensar en un binomio cuadrado perfecto. Entonces esto va a quedar acá, más 2 veces el primero por el segundo, entonces pues esto va a quedar 2 veces t multiplicado por x punto, producto punto y, más el producto punto, recordar las segundas componentes, entonces t al cuadrado por el producto punto entre y punto y. ¿Listo? Entonces, aparte, el producto punto es una función escalar. ¿A qué me refiero? Que lo que nosotros vamos a tener como tal del producto punto realmente va a ser un número real, ya que pues estamos moviendo como tal en funciones reales. Entonces quiere decir que pues desde la interpretación de la derivada no tendríamos mucho problema. Y pues como por hipótesis estamos diciendo que este valor de acá corresponde a este valor de acá, por transitividad nosotros podemos decir que esto va a ser g de t. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a evaluar la derivada de g de t. Y pues esto simplemente es cálculo de una variable. Entonces, bueno, básicamente vamos a decir que la derivada de g con respecto a t va a corresponder a quién. Entonces, pues como esto es un escalar, simplemente esto va a ser 0 más. Entonces, acá sí básicamente vas a tener el parámetro de la y, entonces va a ser 2 veces el producto punto entre x y y, ¿sí? Más quién, más la derivada, por recordar que estamos derivando respecto a t, 2 veces t entre el producto punto de y punto y. ¿Sí? Y pues de pronto si quisiéramos ser un poquito más fastidiosos, pues simplemente denotaríamos pues digamos esto ya como efectivamente lo tenemos ahí, ¿no? Entonces diríamos simplemente que esto es 2 veces el producto punto. Realmente no hace falta los paréntesis porque es un producto, es también un valor escalar, ¿sí? Más 2 veces t por la norma de y elevado al cuadrado. De pronto, cuestión de notación. ¿Listo? Entonces ahora ya tenemos como tal evaluado el valor de nuestra función g' de t. Pero como a nosotros lo que nos interesa realmente es evaluar la derivada direccional de f' de x en dirección al vector y', utilizamos el criterio anterior. Simplemente reemplazamos esta nueva función evaluándola en el punto 0 y miramos qué pasa. Entonces simplemente g' de 0 va a corresponder a 2 veces el producto punto entre x y y. Y pues esta básicamente va a ser 0, pues ya sabemos, porque cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Entonces, por transitividad, como ya habíamos dicho previamente, si nosotros ya reemplazamos por 0, en nuestra función simplemente, como dijimos, pues la derivada iba a coincidir, entonces simplemente estaríamos analizando la derivada direccional de x en dirección al vector y. Y entonces acá vamos a hacer como tal el cálculo de la derivada direccional. ¿Listo? Entonces, pues como mencioné, es una forma muy eficiente de hacer cálculo de derivadas direccionales, pues empleando simplemente el cálculo de una variable que ya tanto conocemos. Entonces, bueno, espero que este video haya sido de su agrado y pues muchas gracias, profesor, por el tiempo brindado. Entonces, de antemano le deseo un muy feliz día.